Buenas tardes, mi nombre es Brisa Yaret Valladares Martínez y yo voy a presentar el tema de servicio de seguridad pública. Lo primero que vamos a hacer es vamos a obtener la información para el diagnóstico. Esta información ya la tenemos escrita en nuestro documento de Word, entonces lo único que vamos a hacer es meternos a nuestro navegador de Google y vamos a seleccionar la opción de Drive. Al meternos en la opción de Drive vamos a dar en nuevo y luego en formulario de Google y crear y compartir. Nos manda directamente una plantilla en donde en formulario sin título vamos a colocar Servicio de Seguridad Pública Colonia El Quinte, Xochaniquilpan. Damos copiar y pegar y seleccionamos aquí en formulario sin título. Luego, en descripción del formulario es como una pequeña introducción a lo que se va a realizar. Entonces, para esto nosotros colocamos, estimado ciudadano, esperamos se encuentre muy bien. Solicitamos apoyo para la resolución de esta evaluación, ya que nos interesa su punto de vista y de esta manera mejorar nuestro servicio de seguridad pública. Y luego tenemos nuestras opciones de la encuesta de satisfacción de tipo Likert, que 1 es muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno. Copiamos y pegamos en nuestro formulario, en la descripción del formulario. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta 1, que sería, ¿qué le parece la calidad de las cámaras en las calles? Copiamos y pegamos. Y en varias opciones vamos a seleccionar el tipo de escala lineal, en donde nos muestra un número del 1 al 5, en donde 1 tenemos como muy malo y en 5 tenemos muy bueno. Y de esta manera las personas podrán elegir de la opción de muy malo a muy bueno, como se muestra en la siguiente vista previa. Entonces, para continuar, vamos a seleccionar la opción de duplicar. Y en esta opción vamos a poner nuestra segunda pregunta, que sería: ¿las actividades grupales para la seguridad en la colonia le parece? Copiamos y pegamos. De igual manera, en escala lineal, del 1 al 5, muy malo y muy bueno. Nuevamente volvemos a duplicar. Y vamos a copiar nuestra tercera pregunta, que dice: ¿la calidad del alumbrado público le parece? Copiamos y pegamos. Igual escala lineal del 1 al 5. Luego vamos a hacer otro tipo de pregunta. En este caso damos duplicar. Vamos a seleccionar la opción de cuadrícula de varias opciones. Y en donde dice fila 1 vamos a colocar nuestra pregunta número 4. Y en fila 2 nuestra pregunta número 5. Copiamos y pegamos y se pasan automáticamente. Luego en columnas vamos a poner nuestras opciones de muy malo, malo, regular y bueno y muy bueno. Simplemente con los números 1, 2, 3, 4, 5, que son nuestras opciones. Entonces, después de esto, podemos cambiar nuestro diseño y vamos a elegir un color rojo. También se puede cambiar nuestro color de fondo por uno más rosita, o se puede dejar claro como a ustedes sea de preferencia. Y nuestro estilo de fuente vamos a poner un básico, lo dejamos en básico, pero se puede cambiar también. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es compartir el link a las personas seleccionadas. Debe de ser el mismo número de personas, tanto de diagnóstico como de cierre. Entonces, vamos a poner en enviar. Seleccionamos copiar link, el enlace se copia y de esta manera se comparte a las demás personas que van a hacer el diagnóstico. Al obtener el enlace se manda a las 10 personas y lo tienen que contestar y así. Después de esta manera ya tenemos nuestro formulario contestado. Se marcan las 10 respuestas, en donde aquí se pone el número de encuestados, que es 10, y nos marca el número de gráficas de acuerdo a cada respuesta, cuál fue la respuesta de cada uno y así. Entonces, para una manera más fácil, también se puede crear una hoja de Excel con las respuestas. Bueno, después de esto vamos a conocer nuestro planteamiento. La colonia El Quinte, en el municipio de Xochaniquilpan, Estado de México, desea evaluar la seguridad pública en cuanto a una alerta vecinal que se implementó debido a saqueos que se han registrado en la zona.
Por ello, el delegado realizó una evaluación respecto a los servicios de seguridad pública, para así conocer la satisfacción de los habitantes en esta colonia. Para ello, seleccionó una muestra de 10 habitantes de diferente familia, y así poder identificar el antes y después de implementar el servicio de seguridad pública. A continuación, se muestran los resultados de la evaluación. Y como nuestra hipótesis alternativa tenemos, si hay una diferencia significativa en la seguridad de los habitantes de la colonia El Quinte. Si se implementara el servicio de alerta vecinal, entonces esta colonia tendrá menor número de saqueos. Bueno, después de esto repartimos o volvimos a realizar nuestro diagnóstico de cierre. Igual manera como se hizo el diagnóstico principal, pero ahora hicimos el de cierre. Este se hizo de color verde, como se muestra a continuación. También fue mandado al mismo número de personas, a las mismas personas que se les mandó el de diagnóstico, se les mandó el de cierre, y aquí se pueden apreciar las respuestas. Viene la respuesta con la pregunta, qué respondió cada persona, graficado y todo, y de igual manera se puede convertir o pasar a un documento en Excel. Esto se pone crear hoja de cálculo, crear una hoja de cálculo y se da en crear. E inmediatamente nos manda nuestro formulario de Excel con nuestras respuestas para una forma más práctica de analizarlo. Al tener nuestro formulario de cierre y nuestro formulario de diagnóstico con nuestras 10 respuestas, vamos a dar paso a nuestra solución de datos. Nosotros nos basamos principalmente en la pregunta que dice las actividades grupales para la seguridad en la colonia, ¿le parece? Y vienen marcadas nuestras opciones de nuestra satisfacción de tipo Likert, que es 1 muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno. Para esto tenemos aquí el número de habitantes que son 10, nuestra calificación previa al servicio, que es lo del diagnóstico, la calificación que se sacó en el diagnóstico de esa pregunta y nuestra calificación posterior al servicio, que es la misma pregunta pero con nuestro diagnóstico de cierre. Para obtener nuestra variación se va a ocupar la fórmula de calificación previa al servicio menos la calificación posterior al servicio, como se puede ver, y después de ahí solo damos enter y se desliza hacia abajo y se desglosan. Van a aparecer números positivos y negativos, pero no hay de qué alarmarse, así es el procedimiento. Bueno, luego para obtener nuestra diferencia de apps, vamos a ocupar la fórmula de igual a apps y vamos a seleccionar nuestra primer cantidad de variación. Damos enter y de igual manera se desglosa hacia abajo y lo único que hace es pasar los números negativos a positivos para poder trabajar de una manera más sencilla. Entonces, para obtener nuestro valor de ranking vamos a ocupar la fórmula de igual a jerarquía media, en donde se van a seleccionar los datos de diferencia de apps, otra vez los datos de diferencia de apps, 1. Damos enter y de igual manera nos aparecen y solo es cuestión de arrastrarlo de la esquina inferior derecha, hacia abajo. Para obtener el ranking negativo, vamos a ocupar la fórmula sí y los datos de variación y debe ser menor al ranking. Y ya ahí solo nos va a marcar los números que tienen como variación negativo en ranking negativo. Entonces, igual de misma manera se da enter y se arrastra de la esquina inferior derecha hacia abajo para que nos desglose. Como podemos observar, en los números positivos no tiene el ranking negativo. Y para ranking positivo es la misma fórmula, pero en lugar de variación debe ser mayor al ranking. Y de igual manera enter se desglosa hacia abajo y nos marca todos los rankings positivos que están en variación. Ahora, para sacar nuestra fórmula de nuestra suma de ranking 1, vamos a ocupar la fórmula de igual a suma, en donde se van a sumar todos los números de ranking 1 y para ranking 2 es igual a la misma fórmula y se suman los datos de ranking positivo. Bueno, para obtener nuestro valor de datos que es n, vamos a ocupar la fórmula de igual a contar, en donde se va a seleccionar los datos de diferencia de apps y como ya sabemos son 10 habitantes a los que se les realizó el diagnóstico, entonces son 10 datos los que se van a obtener. Como valor crítico vamos a buscar en nuestra tabla
Esto, como son 10 datos, vamos a buscar en n, no, el número 10 de 10 datos, y como vamos a ocupar el 5% y se ocupa el 5% de valor de significancia. Entonces, como se busca aquí el n y el 5 y nos da un valor de 10 en valor crítico, lo que quiere decir que mi valor crítico es menor a mi ranking 1. Entonces, quedaría como R1 es mayor al valor crítico, la hipótesis alternativa es rechazada. Esto quiere decir que no existen diferencias significativas. Y como conclusión de nuestra hipótesis alternativa, dice, por lo tanto, no existe diferencia significativa en la seguridad de los habitantes de la colonia El Quinte si se implementara el servicio de alerta vecinal. Bueno, y tenemos como conclusión, ¿por qué es importante que un administrador domine el uso de Google Forms? Bueno, porque es una forma muy fácil de realizar una evaluación de manera más rápida y eficiente. Además, nos ayuda a contabilizar las respuestas correctas con gráficas y datos específicos que se descargan automáticamente en Excel y de esta manera la información que se recolecte es más sencilla y útil de manejar. Y esto sería todo. Muchas gracias.